Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Estamos a 5 meses nada más de las elecciones, 5 meses y monedas de las elecciones. Em, ¿Ves clarísimamente qué es lo que tiene que pasar para que todo se mantenga como está, que yo creo que es la segunda vuelta Noboa y Luisa, y quiénes podrían potencialmente entrar a poder competir con estos dos que parece que están punteros en la tabla con gran diferencia del resto, ¿no? Mira, aparentemente no debería de haber cambios. Aparentemente, en primera vuelta, debería Daniel Noboa Sin y Luisa González superar sin obstáculo al resto de competidores que están en la papeleta electoral. ¿Y Aparentemente, con cuánto promedio de porcentaje los tienes, Héctor? En tu cabeza, haz un cálculo. 26% Daniel Noboa, 25, 26 Luisa están muy pegados. Es evidente que Daniel Noboa ha perdido mucha afluencia de votos, llegó a tener 46% de intención de votos en el mes de mayo, junio pasado, hoy está entre un 26, algunos lo dan entre un 30, pero igual es una pérdida de 15, 20% de intención Claro. de votos con relación, porque era natural, no había candidatos. Entonces, ahí viene parte del engaño de las empresas encuestadoras, que muchas se dedican a estafar la fe pública. ¿Por qué? Mm. Porque no, como publican datos así fríos, pero no especifican y no dan el contexto del momento en el que se publican. Claro, si tú publicas una encuesta un año antes de las elecciones o 10 meses antes de las elecciones, en donde no hay candidatos y el presidente goza de una buena popularidad coyuntural en ese momento, por supuesto que el presidente va a tener un 50%, hasta un 60%, porque no hay contra quién medirlo. Pero Claro. una vez hay contra quién medirlo, una vez hay otros exponentes, otros candidatos inscritos en la papeleta electoral, ya hay una fluctuación de votos que van migrando y se va estabilizando la papeleta electoral. Y hoy tienes a un Daniel Noboa, vamos a poner que esté en un 30, no un 26. Quizá vamos a darle un 30 y Luisa González un 25, 26. Ese 30 es suficiente para pasar a la segunda vuelta. Ahora bien, va a depender mucho de qué tanto se agudice o no la crisis. Acuérdate que estamos enfrentando una situación emocional de hartazgo público. Y Claro. ese hartazgo público puede ser contraproducente electoralmente, lamentablemente para el presidente, que no es su culpa la crisis actual, pero él es que va a responder por la culpa, porque él es el presidente y es el jefe del Estado. No le van a echar la culpa a Luisa González, no le van a echar la culpa a Henry Cucalón, ni a Jan Topi, ni a Jimmy Jairala, que está también de candidato. Le van a echar la culpa al presidente, que él es el que tiene el control del Estado en este momento. Ya, Héctor, mira, me provoca hacerte esta pregunta porque me lo acabas de mencionar. Yo sé que tú sueles ser invitado de un café con JJ. Jimmy va para candidato a presidente. Te lo pregunto con toda honestidad. ¿Por qué crees que va? O sea, ¿tú crees que tiene posibilidades? ¿Lo hace para que su partido tenga curules en la asamblea? O sea, evidentemente iba a lanzar a alguien, pero ¿por qué él, no? Mira, absolutamente el 100% de candidatos que se lanzan en una elección creen que tienen posibilidades. O sea, Ya. primero, él piensa que las tiene porque es una figura conocida a nivel nacional, más conocida que el resto de candidatos. Pero espera, la pregunta no es qué es lo que él cree. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué No, te crees? estoy, te estoy diciendo, te estoy primero planteando el Ah, contexto ya, de, ok. de Ya, cómo yo ya. analizo una candidatura de Jairaj. Lo analizo por Ajá. el conocimiento que tiene y por la necesidad que tiene de mantener su partido en la papeleta. Ujú. Acuérdate que los partidos políticos deben de sacar en más de 2 elecciones nacionales consecutivas cierto porcentaje para mantenerse vigente como partidos políticos y Claro. 3, para empujar una lista de asambleístas. Y Ujú. sí creo en principio que les podría ir algo bien en ese contexto con una candidatura de Jairala que por menos porcentaje que saque, por su conocimiento nacional, podría sacar entre un 3 y un 6% de votos y eso le ayudaría a empujar una cantidad interesante de asambleístas a nivel nacional. Acuérdate que el poder hoy se debate en la asamblea. El Ya, poder hoy, el poder del Estado hoy se debate en la asamblea. Hoy ser asambleísta es más importante que hace un año atrás o que hace 2 años atrás. claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás había un partido que tenía una hegemonía tal en la asamblea que hacía
prácticamente invisible a los asambleístas de partidos pequeños o los que entraron por un grupo de arrastre. Entonces, hoy que no existe ese arrastre, que no se prevé que ni Daniel Noboa ni Luisa González vayan a sacar más de 30 asambleístas por la puntuación, por la votación que tiene, yo creo que esta vez en la papeleta de votación va a estar mucho más repartida. Y algo interesante, Jairala como un periodista viejo, como un periodista ducho, de mucha experiencia que es, yo pienso que le va a aportar conceptualización al debate. Hay dos hombres en la papeleta que le aportan conceptualización y son Henry Cucalón y Jimmy Jairala. Quiere decir que le aportan altura. Jan Topic no le aporta altura, no le aporta conceptualización alguna a la papeleta electoral. Es un candidato insípido, es un muchacho que tiene dinero, que se la cogió un día con que quiere ser presidente de la República, pero si tú escuchas a Jan Topic en su análisis, mi querido amigo, te vas a dar cuenta de que ahí no hay nada, y no hay profundidad en nada. Él menciona 2 o 3 puntos, que son las cosas que los asesores le han dado, los temas que los asesores le han dado, y de ahí no sale. Pero cuando tú escuchas a Henry Cucalón hablando, tú te das cuenta que hay otro nivel de política. Y Jairala, por la experiencia que tiene y por lo ducho que es como periodista y como comunicador, también le va a aportar contenido, contexto al debate. No estoy diciendo que vaya a ganar la próxima elección, estoy diciendo que le va a aportar contenido al debate. Y lo mencionaste a Topic, ¿está tercero en tus encuestas? Mira, no creo que Jan Topic termine de tercero. Jan Topic no tiene la base para terminar de tercero. Recuerda que en la elección anterior él sacó 17%, pero esa es la votación natural que tenía el Partido Social Cristiano. No estoy de acuerdo, Héctor, escúchame, no estoy de acuerdo. O sea, tú me estás diciendo a mí que Henry Kronfle va a sacar más de 10% de estas elecciones. No, Henry Kronfle, yo no estoy diciendo que Henry Kronfle lo va a sacar. Henry Kronfle no asume la base de votación del PSC, pero ahí tú tienes a Henry Cucalón, que es mucho más PSC que Jan Topic. Pero ¿por qué Henry no y Jan sí, Héctor? Eso me gustaría que me explique. Cucalón es mucho más PSC que Henry Kronfle y que Jan Topic. Entonces, el votante del social cristiano que no quiera votar por Kronfle y tenga la papeleta a Jan Topic y a Henry Cucalón, por Dios, Henry Cucalón es muchísimo más PSC que Jan Topic. Es un hombre que viene del PSC y que fue parte del engranaje del PSC, secretario de la administración del municipio, asambleísta, 2 periodos, es mucho más PSC que Topic. Entonces, mi opinión es que el votante del PSC, por mucho, va a preferir votar por un hombre de su línea que todavía es visto como un PSC, porque Henry Cucalón es visto como un PSC todavía, que a un Jan Topic que fue un candidato de alquiler, que fue un candidato prestado por el partido, que ni siquiera pertenece al partido y luego se desafilió, desapareció del partido y se lanza como candidato por una fuerza propia. ¿Entiendes? Jan Topic no es de esa fracción política. Ya, entonces, si Topic no va a ser tercero, ¿a quién podrías calcular tú como tercero? Yo veo a Henry Cucalón muy bien posicionado y lo veo que va a seguir subiendo y va a seguir absorbiendo como una esponja esa masa flotante de la clase media y los del Partido Social Cristiano que definitivamente no se integran a la campaña de Henry Kronfle. Yo veo a Henry Cucalón en tercer lugar. Ya, y te hago una pregunta. Esta es interesante porque es lo que me puse a pensar. Digamos que generalmente cuando hacemos este tipo de proyecciones nosotros decimos, caramba, bueno, si hacemos una proyección ojalá se cumpla, ojalá 5 meses, 6 meses no estemos hablando tonteras. Pero sabiendo que la segunda vuelta está casi que cantada, a no ser que pase algo raro, ¿a quién va a apoyar a quién? Eso es lo que yo me pregunto, porque yo creo que la segunda vuelta Noboa-Luisa ya no es la misma de hace 2 años, porque ya no es Noboa la incógnita, Noboa el personaje fresco, Noboa la alternativa nueva, es Noboa actual presidente de la República del Ecuador, ¿no? Entonces, al enfrentarle hacia Luisa, tú, si tuvieras que hacer una división de quién va con ¿quién crees que va a tener el apoyo de qué candidaturas? Porque eso también es importante. Si tú me dices que van 25-25 y digamos que 10 se lo lleva, hagamos cálculo rápido, 10 se los lleva Cucalón, 10 se los lleva Topic, digamos que 5% se los dividen yo que sé, entre Isa, de repente Jairala, de repente Pedro Granja, o sea, va a haber una gran fracción de candidatos entre derecha e izquierda en ese porcentaje que no ha votado en primera vuelta por Noboa y Luisa. ¿Cómo se dividen ahí los apoyos?
Mira, en segunda vuelta no creo que los candidatos presidenciales de primera vuelta sean grandes electores. En una segunda vuelta el elector tiene mucha independencia para votar. En una primera vuelta tiene sus preferencias, pero en segunda vuelta no necesariamente porque Jaime Nebot, líder del PSC, le diga a su gente voten por Noboa, el 100% no va a votar por Noboa. No funciona así. No hay ese partidismo fuerte en el Ecuador como lo hay en otros países para que funcione de esa manera. En otros países donde hay un partidismo fuerte, sí, el partido dice, vamos a hacer una alianza en segunda vuelta con el partido tal y el 100% o el 95% de ese partido vota por el candidato al cual su partido le dice que vaya a votar. En el Ecuador, por ser uno de los países latinoamericanos con más debilidad en la estructura de sus partidos políticos, y cuidado si el más débil, cuidado si hoy el Ecuador es el país más débil de toda América Latina en estructura partidaria. Como no tenemos esta estructura partidaria, es muy difícil poder decir que los líderes de los partidos van a hacer alianzas y que los votantes van a votar necesariamente en gran mayoría por esa alianza. Pero veamos el contexto de cómo se dieron el proceso de alianzas para conformar las boletas. El único candidato que no logró una sola alianza fue el presidente Daniel Noboa. No. Daniel Noboa se inscribe sin una sola alianza política. Veamos el contexto. O no las quiso o nadie quiso. Hay dos posibles respuestas. O él no quiso alianza y no la buscó, que no creo porque era necesario armar proyectos, era necesario crecer un poquito más, o nadie se quiso aliar con el presidente. Entonces, acuérdate que toda verdad tiene dos historias, dos respuestas, tres, perdón. La mía, la tuya y la verdad. Todo acontecimiento tiene tres respuestas, la mía, la tuya y la verdad. Son las versiones que tú y yo vemos y la realidad, lo que pasó finalmente. Entonces no sabemos qué fue lo que pasó realmente ahí. Si fue que nadie quiso o fue que el presidente no quiso. Entonces, el problema del presidente es que se le olvida que hay una segunda vuelta, que él no va a ganar en primera vuelta. No hay ninguna posibilidad de que el presidente gane en primera vuelta o que Luis González gane en primera vuelta. Ninguna, cero. Y el correísmo tampoco. Tampoco, ninguna posibilidad. No hay O sea, ninguna posibilidad tú de que podrías alguien afirmar que el 40%. es segurísimo que vamos a tener segunda vuelta. Es imposible que cualquier candidato gane Lo, en primera. lo apostaría casi en el nombre de Dios, con los números que hay hoy en la palestra, que no hay ninguna posibilidad de que haya un candidato que pueda ganar en primera vuelta. Necesitaría un 40% y que el segundo tenga menos de 30%. No hay ninguna posibilidad de que Daniel Noboa o Luisa González o lleguen al 40%. No lo hay. No la hay. Ninguna. Cero posibilidad. Y mira, esas son de las pocas veces en la vida que yo me arriesgo en el análisis político a decirte hay cero probabilidad. Hoy hay cero probabilidad en Ecuador de que alguien gane en primera vuelta. No. Héctor, para finalizar y agradecerte, bueno, ya más o menos tenemos un conocimiento macro de lo que va a pasar. Em, ¿Cuáles son, esto es importante, cómo el presidente, digamos, tú me dices a mí, bajó el presidente 15 puntos. Si está en 25 y yo soy el presidente y quedan 5 meses, si bajé 15, bajar 10 de aquí a febrero sería jugarme mi posibilidad de segunda vuelta. ¿Cómo el presidente evita eso sabiendo todo lo que pasa en el país? O sea, porque a pesar de que los analistas políticos, los periodistas digan, bueno, hay que entender el contexto de los apagones, el ecuatoriano y el ser humano en general ve su futuro inmediato como su prioridad, llegar vivo al día de mañana, y si no hay luz y ven quién es el presidente, hacen esa asociación. Y es muy difícil que una persona diga, no, bueno, pero hay que entender el contexto prehistórico, a pesar de que hay que hacerlo, pero el ciudadano de a pie generalmente ve que no tiene luz 5 días, se cabrea, dice, este es mi presidente, caramba. ¿Qué tiene que hacer el presidente Daniel Noboa para al menos mantenerse a flote? Para al menos ya no perder 10 puntos, sino digamos como mucho perder 2 y asegurarse una segunda vuelta aún así, sabiendo el contexto del país actual. El contexto yo lo veo un contexto único. Primero, hacer cambios importantes en su equipo de comunicación y segundo, un verdadero plan de manejo de crisis, no Pero un plan de su equipo comunicación de política. comunicación te refieres a, pero su equipo de comunicación, esos videos interesantes que ha hecho, ¿no te han gustado? ¿Te han parecido de mal gusto?
A ver, eso es parte de la comunicación, hombre. Eso no es Claro, pero digamos, la comunicación, como tú dices, es parte, es amplia. En líneas generales, el equipo de comunicación no se podría decir que es bueno del presidente o tú No, discrepas. no es eficiente. No es eficiente porque no ha logrado descontextualizar el origen de la crisis con la capacidad y las intenciones del presidente de que las cosas funcionen. Y cuando te pasa eso, denota que no hay una estrategia de manejo de crisis. Aquí no se necesita una estrategia política de comunicación. No es una estrategia de comunicación política, es una estrategia de manejo integral de crisis de imagen pública, lo que tiene que embarcarse el presidente. El presidente tiene que lograr desviar la atención de la crisis al gobierno nacional y no lo está logrando en este momento. En este momento, buena parte de la población entiende que el gobierno de Daniel Noboa no ha tomado las medidas necesarias que se debieron de tomar. Entonces, eso es preocupante en un ambiente postelectoral donde ya faltan 4 meses para las elecciones. Ya estamos en el mes de octubre, ya estamos entrando al mes de octubre, finalizando septiembre, 4 meses para las próximas elecciones, 4 meses y una semana, 4 meses y una semana para las próximas elecciones, y si el gobierno no logra solucionar en el menor tiempo posible, que no es tan sencillo solucionarlo, el tema de los apagones, y no logra desvirtuar la carga comunicacional, la carga de pesimismo en contra del presidente, va a ser muy difícil que pueda soltar esa crisis e inclusive podría quedarse el presidente de la primera vuelta. Mira lo grave. Esta crisis podría llevarse totalmente la credibilidad del presidente e inclusive y no quedar. Esta crisis no está afectando a Luisa González. El correísmo tiene un voto duro que no creo que va a bajar del 25%. Ella tiene los votos para entrar a segunda vuelta. Ganar en segunda vuelta es otra historia, pero tiene los votos hoy para entrar a segunda vuelta. Entonces, esta crisis no va a afectar a Luisa González electoralmente como para decir, corre peligro el correísmo y el correísmo podría no entrar a segunda vuelta. No, yo creo que Luisa González es la única candidata que tiene seguro hoy su pase a segunda vuelta. El presidente lo tiene hoy, pero no sé si lo va a tener de aquí a febrero con el manejo comunicacional que tiene actualmente el gobierno. Tiene que mejorar. No estoy diciendo que sea malo, hombre, pero no es eficiente. Tiene que mejorar, tiene que pasar a una respuesta mucho más estratégica de manejo de crisis. Y no creo que haya un solo equipo de manejo de crisis en el gobierno en este momento que entienda el contexto emocional, el contexto psicológico que el elector, que es el pueblo en general, está pasando en este momento. No están entendiendo el desazón y la pesadumbre que la gente tiene llegar a sus barrios, sobre todo los que viven en los sectores populares de nuestras ciudades en general a nivel nacional, oscuras, en medio de una crisis de inseguridad terrible, de la más grande de los últimos 40, 50 años que vive el país. Y entonces la gente llega oscura, los jóvenes que tienen que llegar, los padres mortificados, que tienen que esperar a que sus hijos lleguen de la universidad en un sector absolutamente oscuro donde no se ve nada porque no hay luz y no hay ni cámaras de seguridad, ni siquiera, por lo menos cuando hay luz, tú dices, bueno, pero las cámaras de seguridad son disuasivas y ayudan, por supuesto que son disuasivas y ayudan, pero cuando no hay luz, no hay cámara de seguridad tampoco. Ni se nota. Nada, es una guerra emocional lo que hay que no está contextualizando el gobierno. Entonces, a eso que yo me refiero, hace falta un manejo de crisis y definitivamente no tienen un asesor de manejo de crisis en el gobierno que entienda esta crisis y que le pueda dar luz al presidente sobre cuál es la línea de comunicación para manejo de crisis, no comunicación política. La gente no quiere en este momento comunicación política porque lo entiende obviamente como una demagogia. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos en los siguientes meses. Héctor, querido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Ricardo, siempre a tu orden, hombre. Para mí esta es mi segunda casa. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.